Vamos a segunda de Pedro, el capítulo 2. Bien, ya estuvimos viendo cómo los falsos maestros, pues en un sentido, son juzgados, ¿se acuerdan? Y hasta llegar al versículo 10, ya habló del juicio contra los ángeles, contra el mundo de Noé, Sodoma y Gomorra, y, y ahora dice que el versículo 10 al final, comienza a hablar de la conducta y características de los falsos maestros, cómo se comportan los falsos maestros, ¿verdad? Después de hablar de la confusión y la condenación de los falsos maestros en los primeros versículos, ahora da una descripción de su conducta, ¿sí? Vamos a leerlo si ponen atención, vamos a leerlo todo para que después nada más lo vamos a sacar las partes más importantes. Dice ahí, hablando de la conducta de ellos, versículo 10 al final, atrevidos y contumaces, no temen discernir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, muy bien aquí sería contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, aquí está hablando de la conducta que tienen estos falsos maestros y cómo hacen influencia en otros, y eso lo estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Pero aquí habla de que siguen picando para que otros lo sigan, ¿verdad? Entonces dice aquí que son atrevidos, ahí en el versículo 10, son atrevidos que no tienen vergüenza y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y eso tiene que ver con ser atrevidos. Son contumaces. Lo que hacen es para agradecerse a sí mismo, para agradarse a sí mismo, una vida entregada al placer. Y dice que no temen. Aquí la palabra temor es temblor, de decir mal de los potestades superiores. No temen, ¿verdad? Eh,
puede ser Cristo o líderes de la iglesia o los ángeles, por lo que menciona el versículo 11. Dice ahí el versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio, pero ellos sí, ¿verdad? Los falsos maestros hablan mal de los ángeles. Luego dice el versículo 12 que hablan mal de cosas que no entienden. Critican la buena doctrina, ¿verdad? Eh, sobre todo la moralidad. Aquí se describe a los falsos maestros como personas entregadas al placer, porque dice ahí, pero eso es hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, ¿verdad? Así que pierden el placer y arruinan su carácter, su salud y su mente, precisamente por la forma en que se comportan. Eh, Versículo 13 habla de las consecuencias de la conducta y enseñanza de los falsos maestros. Dice, reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, ¿verdad? Aquí dice que la inmoralidad no vale la pena, ¿verdad? Gozan de los deleites cada día, porque se entregan a los deleites a la luz del día, no importa la hora que sea, ¿sí? Y aún mientras comen, dice aquí, mientras comen con vosotros, se recreen en sus errores. Era lo que les mencionaba hace un rato con la Santa Cena, que tenían reuniones y se juntan con los cristianos, ¿verdad? Celebran la fiesta con ellos, ¿verdad? Este, y tienen compañerismo con ellos. Pero aquí los falsos maestros en estas reuniones se emborrachan y hacen inmoralidad. Qué feo. Que en las reuniones de la iglesia esos falsos maestros se comporten de esta forma. 14 dice que son adúlteros, tienen los ojos llenos de adulterio. Aquí habla de lo que hacen estos hombres, ¿verdad? Que miran a las mujeres con pensamientos de tener relaciones con ellas. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, ¿verdad? Son, y aún su corazón, dice ahí, tiene su corazón, no solamente sus ojos, su corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición, ¿verdad? No se cansan de pecar, seducen, dice ahí, seducen a almas inconstantes. Aquí la palabra seduce es lo que se usa para pescar, ¿verdad? Que ponen una carnada. Y entonces ellos saben cómo le hacen para atraer, eh, así como en la pesca, ¿verdad? Seducen a la gente para que lo siga, ¿verdad? Los inconstantes son fácil presa de estas personas. Son presas de esta seducción. Como digo, tienen el corazón y los ojos, ¿verdad? Llenos de maldad, ah, habituados a la codicia, a la codicia. Aquí la codicia son deseos descontrolados por cosas ilícitas, que podría ser el dinero y el sexo, ¿verdad? Cosas que no se necesitan, ¿verdad? Pero ellos dicen, ah, mira, ven, vas a tener esto, ¿sí? Así que el versículo 15 habla que han dejado el camino recto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes estaban metidos y ahora están fuera, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque ellos, según este versículo, han dejado el camino recto y se han extraviado y siguen el camino de Balaam.
O sea, habiendo conocido, se extraviaron, ¿verdad? Entonces habla de Balaam, que puso su profesión como profeta por dinero, ¿sí? Allá en Números 22:7 y versículo 17 habla esto de Balaam, ¿verdad? Como él dejó pues, por el dinero que le estaban ofreciendo para profetizar a favor de ellos. Y así dice que pasa con estas personas, ¿verdad? Así que el versículo 15-16 habla precisamente de subrayar el error de Balaam, y aquí contrasta aún a la bestia de carga de Balaam. ¿Se acuerdan de este pasaje de Balaam? Sí, que aún la bestia habló y lo estaba deteniendo, ¿sí? Y Balaam no le hizo caso con tal de tener el dinero. Dice, así son ustedes, ¿verdad? Luego dice el versículo 17, fuentes sin aguas, y nubes empujadas por la tormenta. Aquí habla de que precisamente de, de que son como fuentes sin agua, como las nubes son arrastradas y así ellos también, ¿verdad? Comentaba esta mañana con Liz que como en las noticias dicen, hoy va a llover y no llueve, ¿sí? Hoy va a haber no sé qué cosa. Ellos nomás están calculando por lo que están viendo, ¿verdad? Pero el viento sopla de donde sea, ¿sí? Y aquí lo está aplicando precisamente que son fuentes sin agua, lo que promete saciar la sed, pero no ofrece nada. Y es lo mismo que pasa con digamos, con la herejía, ¿verdad? Una novedad interesante, pero no ofrece frutos. Así que son como nubes empujadas por el viento, ¿verdad? Prometen lluvias, eh, pero estos vientos las alejan. Ah, así es la inestabilidad, precisamente, de los falsos maestros. Y dice que son densa oscuridad. Aquí habla de su destino, ¿verdad? Un lugar de esclavitud. Luego el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, ¿verdad? Así que hablan de una manera inflada, este, así hablan los falsos maestros, ¿verdad? Con palabras infladas y vanas, que este es su método, de introducir sus ideas por grandes palabras, pero palabras vacías. Dice aquí que seducen, así como el versículo 14, ¿verdad? Seducen, ponen ahí cebo, ¿verdad? Para que venga, venga. ¿Y saben cómo le hacen? Para engañar a la gente, la seducen con concupiscencia de la carne. Eh, el bocado, ¿verdad? Que ponen es sensual, lo que está dando aquí a entender, ¿verdad? Este, aquí habla de los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error, ¿verdad? Les prometen libertad, versículo 19, prometen libertad y ni ellos tienen libertad, ¿verdad? Eh, Aquí el verbo está en una acción continua, ¿verdad? Y están buscando eh, estar ahí todo el tiempo prometiendo libertad y son ellos esclavos. Los que prometen libertad son esclavos. Y esos son los falsos maestros, ¿verdad? Ahora, me llama la atención el versículo 20 y 22. Lo voy a leer otra vez porque yo lo quiero aplicar ahora a nosotros. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿se dan cuenta ahí? Que habían escapado
por el conocimiento, o sea, sí conocían al Señor y Salvador, ¿verdad? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Se habían reunido con cristianos, ¿sí? Pero otra vez se enredaron. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, su naturaleza es ser perro, y vuelve a hacer lo mismo. Aunque hubiera estado en otro lugar, es perro y vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, aunque la lave, vuelve a lo que es, ¿verdad? Revolcarse en el cieno. Ahora, esto quiere decir que los falsos maestros asisten a las reuniones de cristianos y han oído y saben, ¿sí? ¿Pero qué les pasó? Nada más de oídas. Allá en Primera de Juan 2:19, que es el pasaje que sigue, digo el libro que sigue, Juan 2:19. Fíjense lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. No tiene que ver con venir al grupo, ¿sí? Tiene que ver con haber hecho una decisión correcta. Y estos falsos maestros, por lo que está diciendo aquí, habían oído, conocieron, y dicen, ay, qué bonito. Y fingían que conocían, pero no era cierto, no era cierto. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De decir, oye, yo soy salvo, conozco a Jesucristo como Salvador, lo he invitado a mi vida. Y aquellos que lo han hecho tienen convicción, ¿verdad? Eso lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Que hay una convicción que viene por conocer a Jesucristo. Pero estos nada más eran asistentes. Miren, yo asistí a una iglesia presbiteriana y cantaba y leía y hacía cosas con el grupo, iba a la sociedad de jóvenes, pero de veras nunca había aceptado a Cristo como mi Salvador. Hasta que una vez una persona me dijo, yo pensé que lo sabía. Y dije, yo realmente nunca he hecho una decisión correcta. Entonces le acepté a Jesucristo. Así que debemos tener convicción, porque si no, nos va a pasar lo que a estos falsos maestros, que sabían, habían venido, habían conocido, pero se alejaron, ¿sí? Y se volvieron a lo que son, perros, ¿verdad? Y como dice aquí, como puercos, ¿verdad? Así que, aguas, tiene que haber convicción, porque si no hay convicción, se apartan, ¿sí? Eh, Esto fue lo que pasó con los falsos maestros, se apartaron. Yo conozco a personas que han venido a los grupos que he comenzado, ¿sí? Y se alejaron del Señor y se hicieron ateos, ¿sí? Conozco a un joven que pasé mucho tiempo con él, hablando del Señor, y nos contábamos y todo, y vive como inconverso, ¿sí? Conozco a varias personas que van a grupos grandes porque les gusta sentirse bonitos ahí cantando, ¿sí? Pero están lejos del Señor porque yo los he visto, conozco sus vidas, ¿sí? Y andan mal, ¿sí? Así que aguas, tenemos que tener convicción, convicción de que conocemos a Jesucristo como Salvador. Si no, va a pasar lo que dice aquí, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pueden venir, pero no hay convicción. ¿Sí? ¿Cómo ven? Eso fue lo que les pasó a los falsos maestros. ¿Sí? Entonces, la enseñanza que sacamos aquí es que debemos tener convicción. ¿Todos los que están aquí tienen convicción de que son salvos? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Yo creo que es cuestión de darle gracias a Dios, ¿sí? Por conocer al verdadero Dios. Los que están en la pantalla, ¿verdad? Yo les animo a que valoren su vida y digan, yo tengo convicción, sé que voy a ir con el Señor al cielo, que pase lo que pase. No importa que el mundo venga de cabeza, yo voy a seguir a Dios porque Dios tiene sus planes. Bueno, pues es cuestión de que si hay convicción, darle gracias al Señor. Pero si uno está jugando ahí con su vida, que a veces sí, a veces no, a veces voy, a veces no voy, y voy a hacer lo que se me da la gana, y no seguir la palabra de Dios, es cuestión de decir, Señor, quiero cambiar mi vida. Te acepto. Sé que moriste por mí en la cruz y que voy a ir contigo al cielo. Eso es convicción. ¿Sí? Así que, pues, ¿por qué no le damos gracias a Dios? ¿Sí? Le decimos a Dios que, pues, gracias por habernos salvado y darnos la convicción. Que no queremos ser como los falsos maestros, que saben, pero no tienen convicción. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias porque nos permites, pues, saber aquí en tu palabra cómo se comportan los falsos maestros. Y nosotros no queremos ser así. Ayúdanos, Padre, a caminar bien en la vida. Y te pido por aquellos que vienen a veces al grupo y no tienen convicción, que tú obres en su corazón para que no salgan como estos falsos maestros. Gracias, Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias porque tenemos la convicción de que un día estaremos contigo. Y ayúdanos, Padre, a compartir esta verdad de lo que has hecho con nosotros, con otras personas. Así que te agradecemos, Padre, el que nos permitas caminar contigo todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, por la próxima semana vamos a estudiar, ya después de que habló de los falsos maestros, ¿verdad? Cómo lo que dice el Señor es real. Y que el Señor viene y tenemos convicción de que un día Él viene por nosotros. Y es lo que vamos a estudiar la próxima semana.